Hola, bienvenidos una vez más a NCN Podcast, un espacio para analizar y discutir los principales temas económicos, sociales y todos los temas de actualidad que son de interés para los colombianos y la población en general. Hoy, como siempre, tenemos uno de esos temas que nos llama la atención y es que hemos venido en el país, y no solo en el país, en el mundo, en una serie de tendencias económicas y políticas que son bastante variables, que van cambiando, que nos presentan de alguna manera a los políticos algunas expectativas de cambio, y eso lo vivimos muy bien pues en el caso colombiano, porque pues el presidente actual que tenemos es un presidente que llegó al poder bajo la premisa del cambio, muy respaldado por los jóvenes, con unas tendencias de tratar de mejorar muchos de los aspectos que sabemos pues que hay que sin duda reformar o modificar en el país, pero lo que hemos visto pues tiene muy poco que ver con el cambio. Tiene muy poco que ver con los jóvenes, los principales proyectos que se están ejecutando, si es que algunos que vayan pues avanzados poco favorecen a la población joven del país. Entonces yo creo que llega un momento en el cual se hace importante convocar a aquellos jóvenes que están participando de los principales temas económicos, de los principales temas políticos y en los espacios donde se toman decisiones en el país. Por eso me parece una muy buena noticia contarles que hoy tenemos un invitado maravilloso. Él es Santiago Daza Espinosa, es el alcalde más joven del departamento de Antioquia en la actualidad. Santiago es profesional en ciencias económicas, tiene una especialización en desarrollo económico, en proyectos de desarrollo económico. Tiene distintos tipos de estudios en temas sociales, en temas económicos, en temas de innovación, y además hoy está cursando una maestría en desarrollo sostenible. Por eso pensamos pues que es un gran invitado para hablar de estos temas, de nuevas tendencias de los jóvenes, de hacia dónde debe ir el desarrollo, de hacia dónde deben ir las políticas. Y además pues Santiago es el alcalde del municipio de San Carlos. Santiago, bienvenido. Muchas gracias, Edwin, por la invitación. Estamos muy contentos de estar acá en este espacio tan especial, nos cogió la noche, pudiendo hablar de temas tan importantes, de importancia regional, socioeconómica, que tienen que tener a los territorios como punto de discusión, por supuesto. Santiago, de los temas que hablaba al comienzo, pues cuando daba el contexto antes de presentarte, pues mencionábamos un poco de que la gran mayoría de los políticos en la actualidad están hablando de los jóvenes, se toman esa bandera, pero claro, son políticos viejos los que hablan hoy de los jóvenes, los que proponen cosas de los jóvenes, y hay un montón de escándalos de corrupción, y hay un montón de escándalos de muchas cosas. Entonces, por eso, qué bueno tenerte aquí, y yo empezaría preguntándote quién es Santiago y cómo hiciste para llegar a una alcaldía con tan solo 26 años, porque a los 26 años te posesionaste como el alcalde de San Carlos, el más joven de Antioquia y uno de los líderes, pues, en términos políticos más jóvenes del país. ¿Cómo es ese proceso? Así es. Pues Santiago Daza es un sancarlitano, a mucho honor que llevo a San Carlos en el alma, pero sobre todo un creyente firme de la transformación de los territorios a partir de las buenas prácticas. Nosotros empezamos todo un proceso de liderazgo con un equipo de jóvenes que nos denominamos conciencia colectiva. Ese fue el primer hito. Me acuerdo muy bien escribiendo sobre un cuaderno cuáles serían esos proyectos, cuáles serían los principios de conciencia colectiva. ¿Eso cuándo empezó, Santiago, en el colegio o qué? Eso empezó en una etapa muy bonita de la universidad, primeros semestres cursando, y vivía yo en unas casas universitarias. En las noches nos sentábamos a dialogar los jóvenes sobre lo que pasaba en el territorio, y pues llegábamos a una determinación muy clara, y es que nosotros estamos llamados a hacer los cambios y las transformaciones que queremos ver en nuestro país y en nuestros territorios, que ocuparse de eso no es de otras personas, como bien lo decías, no es de los que siempre han estado en la política, ellos no se van a renovar, no, nos toca a nosotros empoderarnos, tomar la batuta y entonces proponer las transformaciones y los cambios que queremos ver, empezando desde la base de nuestro país, que son los territorios, porque Colombia es un país de territorios, rural, disperso, que tenemos que empezar precisamente a congregar en torno a principios y liderazgos claros. Santiago, pero entonces vos llegás a la alcaldía 26 años, quiere decir que estabas recién graduado de la universidad, más o menos cuando llegaste a la alcaldía,
y un poco investigando tu perfil, uno empieza a ver que desde antes venías liderando proyectos de transformación en el territorio, que eso es como ese tipo de cosas valiosas que hoy necesitamos, como un llamado a los jóvenes, ¿sí? ¿Cómo empezó ese proceso? Ya nos contaste un poco, rayando cosas con tus compañeros en la universidad, pero vos habías liderado antes de ser alcalde proyectos en el municipio. ¿Cómo es ese proceso? Claro que sí, a partir de esa gran plataforma de conciencia colectiva, lo que hicimos fue no quedarnos en la posición de esperar a que las cosas pasen, sino ser nosotros los garantes y los protagonistas para que las cosas sucedan. Empezamos entonces a dialogar con las juntas de acción comunal, con las organizaciones comunitarias, y ese diálogo nos permitió primero identificar cuáles son las necesidades de la gente, las necesidades más puntuales. De ese diagnóstico, vereda por vereda, barrio tras barrio, pudimos entonces decantar una serie de proyectos importantes. ¿Qué hicimos después? Entonces, con todo ese capital técnico que teníamos de la universidad, empezar a formular proyectos. Y empezamos a enviar proyectos a la gobernación, a los ministerios, teniendo tan buena suerte que antes de ser alcalde habíamos logrado ya 29 proyectos en el municipio. Eso fue precisamente la semilla que tuvimos en San Carlos para que los campesinos, los líderes confiaran en nosotros. Pues luego habíamos, antes de llegar a la alcaldía, construido carreteras, construido casetas comunales, construido escenarios deportivos y llevado un sinfín de propuestas como una escuela de formación política donde reunimos precisamente a todos los líderes del municipio y empezamos a hablar de sujeto político, de estructura municipal. Empezamos a formar la gente, al campesino, en cómo podríamos hacer realmente una transformación desde el territorio. Esto posibilitó que después de esto y antes de ser alcalde fuera nominado como Premio Nacional al Liderazgo por el Ministerio del Interior y luego ser un joven representante ante el Wanchon World, que es la cumbre mundial de liderazgo más importante, y estuvimos en Manchester como embajador colombiano, allí representando con todos los líderes mundiales juveniles precisamente ese liderazgo que tenemos los colombianos. Digamos, es un buen ejemplo de pensar que los jóvenes pueden hacer muchas cosas y llegar a ese tipo de reconocimientos sin un cargo, sin un puesto, sin tener una maquinaria, y es posible hacerlo de esa forma. Yo creo, Santiago, ahorita que hablábamos, es muy paradójico porque uno se pone a pensar las discusiones que hay hoy en el Congreso. Y entonces uno observa que los que están más preocupados por los jóvenes aparentemente son los congresistas más viejos que toda la vida han hecho política. Y los congresistas más jóvenes son los que paradójicamente están más preocupados por la reforma pensional, por la reforma a la salud, que uno pensaría que es un tema por el que deberían estar más preocupados los congresistas de mayor edad o que llevan mucha tradición ahí, ¿sí? Pero en tu lectura, en lo que has venido haciendo, en la construcción que has hecho en tu municipio, ¿cuál es tu lectura de la visión de los jóvenes que están esperando de este país y en ese entorno político y económico hacia dónde deberíamos apuntarle? Así es, yo siento que en la juventud colombiana hay un gran potencial y es que tenemos precisamente esas condiciones especiales que nos hacen creativos, que los jóvenes, como ningún otro sector poblacional, se suelen juntar por naturaleza. Suelen ser equipos, suelen ser parches. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? Organización. Que nosotros, como juventudes, tengamos unos propósitos claros y a partir de esos propósitos trabajar conjuntamente. No simplemente ser un sector que buscan elecciones para poder llevar a las urnas desde voces que, como tú lo dices, ya están envejecidas en la política y que no representan en efecto las convicciones y los propósitos de los jóvenes, sino una juventud organizada, pensante y que pueda no solamente decir las cosas desde el sector contestatario, no simplemente desde la protesta, sino pasar de la protesta a la propuesta y de la propuesta precisamente a la realización de los sueños de nuestras comunidades, de nuestra nación, pero siendo nosotros quienes escribimos estos sueños, con trabajo, dedicación, disciplina y con organización. Qué bueno escuchar eso, hombre alcalde Santiago. Ahora que nos hablas de llevar esos sueños a propuestas, a proyectos, a ejecución, ¿por qué no cambiamos un poquito de tema y nos vas contando también hoy cómo se está proyectando el municipio de San Carlos? Quizás uno de los municipios
que más viene creciendo en temas turísticos, que más está sonando en distintos espacios económicos y sociales y de transformación. ¿Hacia dónde va el municipio de San Carlos y hoy qué se está haciendo allá? Así es. San Carlos es un ejemplo de cómo las buenas prácticas gubernamentales, cómo tomando buenas decisiones en la política podemos transformar los territorios. Nosotros recibimos un municipio con 2 años consecutivos incumpliendo 617, incumpliendo la ley de funcionamiento, que normativamente debería llevar al municipio precisamente entonces a convertirse en corregimiento según lo que plantea la ley. Y a hoy, después de año y más de 5 meses que llevamos de gobierno, podemos mirar a los ojos a la gente con cifras, con gerencia financiera y decir, San Carlos entonces ya no está en 617, disminuimos el gasto, aumentamos la inversión, pero eso de aumentar la inversión se tiene que ver traducido en obras y en proyectos transformadores. ¿Qué ha pasado en San Carlos que se ha vuelto un epicentro de desarrollo del oriente antioqueño? Ha pasado lo siguiente: antes de esta alcaldía, antes de nuestro liderazgo en torno a la alcaldía municipal, en San Carlos no teníamos un centro regional universitario. Después de nuestra alcaldía, hoy podemos decir que contamos con más de 10 carreras universitarias, donde están estudiando más de 360 jóvenes, no solo de San Carlos, sino del oriente antioqueño, de San Rafael, de Granada, de San Luis, como epicentro San Carlos del conocimiento. Y allí están formándose ingenieros, administradores, licenciados, abogados, gratuitamente en el municipio de San Carlos. Eso no pasaba antes, ahora está pasando. Hace 8 días inaugurábamos en el municipio de San Carlos una de las salas de fisioterapia más grandes del departamento de Antioquia. Inaugurábamos una nueva sala de hospitalización, pero además nos dábamos una muy buena noticia, y es que después de una década de estar en riesgo financiero, el hospital de San Carlos hoy está libre de deudas y tiene superávit. 2 logros claros y conscientes en la salud y en la educación, que son servicios básicos para un gobierno. Pero además de ello, hemos avanzado con una bandera muy importante: presupuesto participativo. Aumentamos más del 50% el presupuesto para las juntas de acción comunal. Antes se llegaba solamente a la mitad, 79 juntas de acción comunal. Hoy, en el primer año de gobierno, llegamos al 100% de las juntas de acción comunal, siendo los campesinos, siendo los líderes quienes dicen dónde invertir los recursos de la alcaldía municipal, haciendo un gobierno participativo y transparente, al ser ellos quienes ejecutan los recursos, hacer ASO comunal, reuniendo las juntas de acción comunal quienes ejecutan. Alcalde, y digamos ese montón de cosas que nos estás contando, que se han logrado ya más o menos en estos 2 años que lleva de alcalde en el municipio de San Carlos. Usted con 26 años llegó a la alcaldía, ahora lleva otros 2 años ahí. ¿A que piensa uno que es una persona muy eficiente con el uso del tiempo? Pero 4 años de gobierno, pues también se van volando. Es una cosa que aparentemente es mucho, pero termina siendo muy cortico porque hay que formular proyectos, conseguir los recursos, ponerlos a funcionar y todo lo demás. Estos 4 años, ¿qué tan rápido van para usted? ¿Cree que va a alcanzar a hacer todo lo que tenía pensado al comienzo? ¿Y cuál es su visión de la duración de una alcaldía? Así es, Edwin. El tiempo es inexorable y eso nos ha llevado a nosotros a tener una planeación estratégica desde el inicio muy fuerte. Hoy en San Carlos están pasando las obras. Tenemos plan maestro de acueducto alcantarillado en ejecución. Tenemos 5 kilómetros de placahuella en ejecución, el doble de lo que se ha logrado en los últimos 5 años. Pero todo esto porque hemos arrancado un ritmo primero de planeación estratégica desde noviembre del 2023. Ganamos las elecciones y a la otra semana estábamos sentados con amigos hablando de obras por impuestos, hablando de cómo traemos los recursos, cómo formulamos los proyectos, y por eso hoy San Carlos es uno de los municipios que más ejecuta obras. Pero entonces me pasaba en un intercambio que hice en España con unos alcaldes de unos ayuntamientos, me decían, en Colombia están locos, ¿cómo que un gobierno territorial solo tiene derecho a estar 4 años? Allá se permite la reelección y hablan de proyectos de larga medida. Entonces me comentaban esos alcaldes españoles que para ellos resultaba bastante extraño pensar que en 4 años vas a planear estratégicamente un territorio, vas a poder hacer todo el sistema de contratación de esos proyectos, vas a ejecutar y vas entonces a socializar las obras.
Ellos decían entonces que se requería precisamente, por lo menos en los gobiernos territoriales, una condición que permitiera incrementar más ese tiempo de duración. Y por supuesto comparto esa visión. Si nosotros queremos apalancar proyectos de largo plazo, que es lo que le falta también a las democracias latinoamericanas, poder tener buenos gobernantes, y es que no es un pecado que buenos gobernantes puedan mantenerse en sus territorios, siempre y cuando esté el aspecto democrático participativo, para que su misma gente lo pueda elegir. Yo soy defensor de eso, de que si un gobernante lo hace bien, ¿por qué no puede seguir ejerciendo precisamente ese liderazgo si es lo que necesitan los pueblos, si es lo que necesitan los municipios, precisamente políticas de largo plazo? Alcalde, mencionaste una cosa que hace unos días tuvimos acá un invitado maravilloso que hablamos de ese tema, y es todo el mecanismo de obras por impuestos, que muchos alcaldes todavía le tienen un poquito de miedo a eso, de cómo lo hago, cómo lo logro, y es precisamente una alternativa que existe para financiar obras de todo tipo prácticamente en los municipios PEDET y SOMAC, ¿sí? Y en ese tema de ejecución de proyectos por obras por impuestos, San Carlos ha sido un municipio pionero en el departamento de Antioquia y creo que en el país. ¿Cómo se llega a ese mecanismo? ¿Cómo lo han manejado? ¿Y qué han logrado ustedes conseguir a través de este mecanismo de obras por impuestos? Así es un mecanismo muy importante. Acá hemos tenido un gran amigo, Leandro Pestana, que ha estado acompañando todo este proceso, y la verdad, hoy San Carlos tiene ya sobre ejecución cerca de 10.000 millones de pesos en obras por impuestos, pero en visión y ya en proyección podemos hablar de cerca, juntando esos 10.000, de cerca de 50.000 millones de pesos. ¿Qué significa fuente de financiación? El presupuesto de San Carlos para el 2024 fue de cerca de 50.000 millones de pesos. Es que está duplicando. Nada más por una fuente de financiación, que es no convencional, que es obras por impuestos. Estamos duplicando presupuesto nada más con esa fuente de financiación. Entonces es un mecanismo muy potente porque habla de que los impuestos se quedan en los territorios, de que no tienen que dar la vuelta por Bogotá, sí para los vistos buenos, pero que los recursos no tienen que llegar allá y después ir disminuyendo para volver a los territorios, sino que quedan en los territorios. Además, que hay un tema muy importante, y es que es una garantía de transparencia. ¿Por qué? Porque ahí nosotros como alcaldes municipales no tenemos el tema de contratación, lo tiene precisamente el mecanismo. Entonces es una garantía de transparencia de que las mismas empresas sean quienes ejecuten los recursos, bajo toda la vigilancia, fiducias y demás. Entonces es un mecanismo muy importante para los territorios SOMAC y PEDET, que yo animo a los alcaldes a que lo utilicemos porque realmente nos permite llegar con vías, con educación. Nosotros ahorita vamos a entregar en este segundo semestre cerca de 900 portátiles de última tecnología con el apoyo de Nutresa y ASEP, cosa que no podría pasar si no contáramos con este mecanismo. ¿De dónde nosotros íbamos a sacar una inversión de 7.400 millones de pesos para llevar portátiles a los jóvenes y a los niños? Alcalde, y eso, la pregunta que uno se hace es cómo expandir ese tema, ese liderazgo, sobre todo en términos financieros, a la región y al departamento. Usted ha sido nombrado como el representante del OCAD regional del eje cafetero para los temas de regalías. ¿Eso qué implicaciones tiene para el municipio y en general para la región? Particularmente podría uno hablar de algunos beneficios para el oriente antioqueño, pero también para el resto del departamento. ¿Eso qué puede implicar ese tipo de liderazgos? Así es, los compañeros alcaldes de Antioquia me han elegido como su representante entre el OCAD regional del eje cafetero de regalías, fondos muy importantes de cientos de miles de millones de pesos, y esa posición nos permite incidir no solamente en el desarrollo de San Carlos, del Oriente, ni de Antioquia, sino de toda la región del eje cafetero, que es una región muy importante para nuestro país. Como bien lo decías, Edwin, eso nos permite a nosotros entonces dirimir proyectos importantes para el Oriente y para el resto de regiones del departamento. Y allí la vocería nuestra ha sido muy responsable. Hemos compartido con los alcaldes, les hemos
comentado cuál es nuestra visión, ellos nos han dicho cuáles son los proyectos estratégicos. Con el gobernador estamos muy cercanos a identificar precisamente esos proyectos y se ha tomado una decisión de enfocar esos recursos al desarrollo vial que necesita precisamente Antioquia, que necesita estas tierras montañeras para emerger al desarrollo. Desarrollo vial que significa turismo, desarrollo vial que significa competitividad, que significa acercar las regiones. En ese sentido estamos planteando proyectos supremamente importantes. Cómo conectar el oriente antioqueño con el centro del país, cómo conectarlo con el Magdalena Medio. Y en ese sentido vamos liderando proyectos de la conexión Oriente, Magdalena Medio, San Carlos, Puerto Nare y San Carlos, San Luis, que nos genera precisamente toda una estructura vial que permite precisamente lo que hemos hablado, el dinamismo del turismo, de la economía, del sector empresarial, que es lo que necesita Antioquia y el país, conectar más vías férreas para poder lograr competitividad. Usted acaba de entrar en uno de esos temas que yo tenía ahí pendiente por preguntarle, y es los asuntos de conectividad y turismo. Digamos, si uno mira los planes de desarrollo de los 125 municipios de Antioquia, todos le están apuntando al turismo. Lógicamente no todos lo van a lograr y lógicamente no todos son exitosos, pero el caso de San Carlos sí es un caso que uno percibe por distintos canales que está funcionando muy bien y que el turismo está jalonando muy bien la economía de su municipio. ¿Cómo proteger de alguna manera el municipio de que ese turismo no se vaya por el lado de ese turismo indeseado que ha pasado en otras zonas del país o que de alguna manera atentan a veces con el medio ambiente o que generan problemas de inseguridad, externalidades que no queremos? Pero ¿qué planes hay para eso? Nosotros como alcaldes debemos de tener muy claro el ordenamiento territorial. Las figuras de esquema de ordenamiento territorial, planes básicos de ordenamiento territorial, son muy importantes para el desarrollo del turismo. Poder limitar el crecimiento acelerado de parcelaciones, poder establecer temas urbanísticos que se deben respetar, es fundamental para el crecimiento del turismo. En San Carlos, ¿qué fue lo que hicimos en primera medida? Una reforma administrativa que dio la creación de la Secretaría de Turismo, porque queremos tener una entidad que piense, no hablar de turismo solamente en entrevistas, sino tener una estructura que planee, que le coloque recursos económicos precisamente a ello, que le coloque recursos a la protección del medio ambiente, que le hable precisamente a las comunidades de capacidades de carga de los lugares, que hable de turismo sostenible, que hable de turismo rural y comunitario, donde en el centro de la discusión esté precisamente nuestros pobladores. Si hay un atractivo turístico, entonces ¿cómo logramos que la señora que vende los fiambres pueda ser la que suministre el alimento para esos turistas? Que el señor que está cultivando el café lo podemos llevar a un proceso de valor agregado para que venda el café y se lo lleve de recuerdo el turista. Entonces, ese es el enfoque que nosotros tenemos, un turismo de bienestar, por supuesto, que protege el medio ambiente, pero que se conecta con los actores de la región. No queremos un turismo que venga simplemente con operadores de la ciudad a dejar simplemente la basura, luego se vuelva sin dejar nada en el municipio económicamente, pero sí que el municipio financie entonces los carros recolectores de la basura para recoger basuras y todo el equipamiento que se requiere para la actividad turística. Todos los elaboramientos. Alcalde, rápidamente, así porque se nos acabó el tiempo, muy corto, 2 o 3 consejos para los jóvenes que hoy quieren incursionar en temas políticos o en cargos de incidencia en el país. ¿Qué se les puede decir? Los jóvenes estamos destinados a lograr las transformaciones y los cambios que queremos ver en nuestro país. Tenemos que organizarnos con disciplina, con argumentos, pero sobre todo no quedarnos simplemente en la protesta, sino pasar a la propuesta. Tenemos todos los componentes para lograrlo. Tenemos la creatividad, la energía, esa convicción de unirnos. ¿Qué falta precisamente? Falta disciplina, falta organización y falta precisamente que nos sepamos encontrar en una misma estructura que pueda darle a nuestro país una nueva generación política que llegue a verdaderos cambios y verdaderas transformaciones. Muy bien, muchas gracias, alcalde. Él es el alcalde Santiago Daza Espinosa, alcalde del municipio de San Carlos, uno de los jóvenes que viene liderando la política en el departamento de Antioquia, y qué bueno tenerlo aquí en NSN Podcast para que nos cuente un poco de cómo desde los jóvenes podemos transformar los territorios. Nos seguiremos viendo más adelante aquí en NSN Podcast con temas de interés para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos.